Bienvenidos educandos al área curricular de Ciencias Naturales. Mi nombre es Dalma Lice Martínez Zamora y tengo la oportunidad de compartir el espacio curricular de Física 3 para el grado de 11º con el contenido de procesos termodinámicos. Como expectativas de logro, tenemos número 1, definen conceptos básicos utilizados en la termodinámica. Conocen los procesos termodinámicos mediante diversos ejemplos prácticos. Es importante recordar los conocimientos previos. Para ello, vamos a recordar qué es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. ¿De dónde se deriva básicamente la palabra termodinámica? Pues termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento. Por lo que la termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. Recordemos que es equilibrio térmico. Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Es importante saber, jóvenes, el equilibrio térmico existe cuando se desplaza el calor de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. Y llega un momento en el cual logran el equilibrio y se igualan las temperaturas. ¿Qué es energía? Sabemos que la energía es fundamental, ya que sin energía no se puede realizar ningún trabajo o transferir calor, en este caso de los procesos termodinámicos. ¿En qué consiste la energía interna de un sistema? La energía interna de un sistema, vamos a representar la letra U como una variable de estado, que representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. ¿Qué es trabajo mecánico? El trabajo mecánico es la aplicación de fuerza a lo largo de una distancia. Y como dijimos anteriormente, solo podemos hacer trabajo si existe la capacidad para hacerlo mediante la energía. ¿Qué es calor? Es la energía transferida debido a una diferencia de temperatura, ocurriendo esta siempre de mayor a menor temperatura. ¿Qué es un sistema? Tenemos una ilustración donde podemos ver que un sistema está constituido por un límite del sistema y podemos definirlo como la cantidad de materia o región del espacio escogida para su estudio y el cual representa un subsistema del universo. El sistema está separado de sus alrededores o entorno por medio de una frontera, la cual puede ser una superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores. A continuación, definiremos qué son procesos termodinámicos. Son los fenómenos físicos o químicos que involucran un flujo de calor, energía o trabajo entre un sistema y sus alrededores. ¿Cuáles son los procesos termodinámicos en física? Tenemos los fundamentales, que son isotérmicos, los isobáricos, isométricos o isocóricos y los adiabáticos. Algo muy curioso en todos estos procesos, siempre debemos observar cuál es la variable que nunca cambia. Como por ejemplo, en los isotérmicos, la temperatura siempre va a ser constante. En los isobáricos, la presión siempre será constante. En el isométrico, el volumen es constante. Y el adiabático, el sistema no intercambia calor con su entorno. ¿Cómo se mide el proceso termodinámico? En el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, la energía se mide en newton por metros. Y sus abreviaturas son N por M o joules. Mientras que en el sistema de unidades US, la energía se mide en pies, libra fuerza o BTU o calorías. Ya con la explicación específica de estos procesos, podemos observar el proceso isotérmico. Es el paso de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. Podemos observar aquí de que se adiciona calor mediante una vela y se mantiene constante, o sea que no cambia la temperatura. Aquí tenemos ejemplificado dos esquemas de pistones. La variación de temperatura es igual a 0. Entonces, la variación de energía interna va a ser también igual a 0. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la cantidad de calor representado por Q va a ser igual a W, que significa trabajo. En esta gráfica observamos que el área sombreada, esta zona amarilla, bajo la curva del proceso termodinámico, es el trabajo que se ha desarrollado. Y recordando que la temperatura 2
siempre va a ser igual a la temperatura 1, ya que la temperatura permanece constante en un proceso isotérmico. Aquí tenemos la representación de dos pistones. En el estado inicial, el pistón se le adiciona cantidad de calor, lo cual lógicamente va a afectar el volumen 1. En el ejemplo del pistón 2 hay un desplazamiento del volumen 2, o sea que aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen en ese pistón debido al calor adicionado, el trabajo va a ser igual a la cantidad del calor que se le ha suministrado al sistema. Esta fórmula que tenemos aquí, W significa trabajo igual a número de moles por la constante de T, volumen 2 entre volumen 1, que está asignado a los gases ideales. Lo pusimos aquí porque estamos relacionando o ejemplificando un gas que empuja un pistón. Bien, ahora procedemos a la explicación del proceso isométrico o isocórico, donde delta B, que significa variación del volumen, es igual a 0, y delta W es igual a 0, que significa variación del trabajo es igual a 0. Es un proceso en el cual el volumen permanece constante. Esto implica que el proceso no realiza trabajo, presión, volumen. Para aclarar un poco este proceso, mediante una gráfica podemos observar que en el proceso isocórico aparece una línea vertical, a diferencia con el proceso isotérmico, que teníamos una curva. Como recuerdan, había una curva. ¿Por qué por una línea vertical? Porque no se realiza ningún trabajo y el volumen permanece constante. El proceso isobárico. En el proceso isobárico, la variación de presión es igual a 0. ¿Qué les indica a ustedes la variación de presión es igual a 0? Significa que la presión no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el volumen o temperatura. Lo podemos ver representado en este diagrama en movimiento, donde la presión siempre está constante y hay cambio en el volumen y también la temperatura. Aquí representamos la expansión del gas a presión constante. Ejemplos de procesos isobáricos. Estos pueden ser al calentar agua o comida en una olla, quemaduras por contacto con algo caliente, el calentamiento de los alimentos al cocinarlos o el enfriamiento de ellos, por ejemplo el del té o café, o cuando un termómetro sube la temperatura. Para culminar los procesos termodinámicos tenemos el proceso adiabático, donde la variación de cantidad de calor va a ser igual a 0. Este proceso no se realiza intercambio de calor desde el sistema al exterior ni en sentido contrario. Aplicando la primera ley a un proceso en el cual delta Q, o sea la variación de calor, va a ser igual a 0, obtenemos delta W, o sea variación del trabajo, va a ser igual a menos delta U, o variación interna del sistema. En consecuencia, la energía interna, o sea U2, menos la energía interna 1, que va a ser igual a menos el trabajo realizado. El trabajo realizado sobre el sistema menos W, recordando que la W significa trabajo, va a ser negativo. Se convierte en energía interna, o inversamente, si el sistema realiza trabajo, se va a convertir en positivo y la energía interna disminuye. En esta imagen podemos ver claramente que la cantidad de calor es igual a 0, debido a que el sistema está constituido por un material aislante, el cual no permite que haya una interacción con el ambiente exterior. Como conclusiones, comprendemos que la termodinámica es la ciencia que se ocupa de la conversión del calor en trabajo, o del proceso inverso, la conversión de trabajo en calor. Asimismo, los casos especiales de la primera ley de la termodinámica se presentan cuando una de las cantidades no cambia, dentro de los cuales están los procesos adiabáticos, isocóricos, isobáricos e isotérmicos. En nuestra vida diaria tenemos diversas aplicaciones de los procesos termodinámicos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes, jóvenes, por su atención prestada. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad para la clase de Física 3. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla escrita en los comentarios. Hasta
Hasta la próxima y muchas bendiciones.